No besas a la mujer de otro hombre cuando está en la cárcel, y especialmente si eres policía, porque así es como obtienes incidentes como estos. Verás, los carceleros odian a los policías, pero odian aún más a los oficiales corruptos, porque los policías corruptos tienden a ser un poco más de gatillo fácil y un poco más borrachos de poder, así que ya sea por las drogas, o el sexo, la violencia, o simplemente por odio, esta es una lista de policías corruptos que se saltaron la ley y que fueron sacados de quicio por los presos. La mujer oficial del centro penitenciario de St. Louis. Su cara ha sido borrada por su propia seguridad, y su identidad no ha sido revelada porque el preso adicto al crack que le hizo esto en la cárcel podría conseguir que su gente se lo haga de nuevo, fuera de la cárcel. La víctima aquí es una funcionaria de prisiones en el centro penitenciario de St. Louis. Ahora, es difícil decir qué tenía el preso contra ella que le hizo atacarla con tanto veneno. ¿Intentaba forzarla? ¿O simplemente era un odioso pedazo de mierda? Ninguna de las razones que he mencionado es motivo suficiente para tocar a ninguna mujer ni a nadie. Pero St. Louis ha tenido una historia realmente terrible con sus reclusos. Afortunadamente, el portavoz del director de Seguridad Pública dijo que la oficial terminó con algunas heridas leves en la cara. Nada demasiado grave, por suerte. El incidente hizo que la División de Correccionales se pusiera manos a la obra e iniciara una investigación en toda regla sobre lo que ocurrió exactamente. Y créanme, amigos, esto es solo la punta del iceberg de los problemas que afectan a este centro. Este no es el primer rodeo para el Centro de Justicia de la ciudad. Oh, no, ni mucho menos. De hecho, se ha convertido en una especie de punto caliente para los alborotadores. El año pasado, los reclusos hicieron una hazaña, atacaron a un guardia y liberaron a docenas de sus compañeros. Puro caos. Y, por si fuera poco, se han recibido numerosos informes de guardias que se han visto atrapados en el fuego cruzado, sufriendo heridas a diestro y siniestro. Es como algo sacado de una película, excepto que esto es la vida real, amigos. Pero esperen, se pone aún más jugoso. También ha habido denuncias de que los vendedores no reciben su merecido, lo que podría conducir a la escasez de alimentos. Quiero decir, vamos, ¿escasez de comida en una cárcel? Esa es una receta para el desastre. Anthony John Sally. Estaba en el corredor de la muerte tras ser condenado por matar a varias personas en la década de 1980. Murió de causas naturales. Ahora el Departamento Correccional de California dice que Anthony Sally, de 79 años, murió en el Centro de Rehabilitación de San Quintín el pasado viernes por la mañana. Nacido en San Francisco el 2 de enero de 1944, Sally tuvo una infancia problemática y más tarde siguió una carrera en las fuerzas del orden. Sin embargo, sus matrimonios acabaron en divorcio debido a acusaciones de malos tratos físicos. El camino de Sully hacia las fuerzas del orden comenzó tras su matrimonio con Elizabeth Ann en 1965. Motivado por su deseo de proteger y servir, solicitó un puesto en el Departamento de Policía de Millbrae, en California. En 1966, el sueño de Sally se hizo realidad al convertirse oficialmente en agente de policía. Durante los 8 años siguientes, de 1966 a 1974, sirvió en el servicio de patrullas y puestos, patrullando las calles de Millbrae y garantizando la seguridad de sus residentes. Durante este tiempo, Sully mantuvo un expediente completamente limpio y gozó de gran prestigio entre sus compañeros de trabajo. Aunque los compañeros de Sally lo veían como un agente dedicado y digno de confianza, su comportamiento empezó a cambiar en 1969. Fue entonces cuando su mujer, Elizabeth, solicitó el divorcio, alegando que Sally había abusado físicamente de ella durante 4 años. El que fuera su marido se había transformado en una pareja violenta y maltratadora. En 1974, el matrimonio de Sally con Elizabeth terminó, y él pasó rápidamente a su segunda esposa, Donna. Sin embargo, este matrimonio también se vio afectado por las tendencias violentas de Sully. Tras solo 15 meses, Donna se hartó y solicitó el divorcio, alegando constantes agresiones físicas. Con su carrera como policía a sus espaldas y un reguero de relaciones rotas, Sally decidió emprender un nuevo camino. A finales de los 70, creó su propia empresa de electricidad y construcción, alquiló un hangar en Burlingame, California, y lo utilizó como almacén para sus operaciones comerciales. Nadie sospechaba que entre las paredes de este almacén aparentemente ordinario, los siniestros deseos de Sally se apoderarían de él. Fue durante este tiempo cuando se involucró en las drogas y desarrolló un creciente apetito sexual hacia las mujeres, y todo comenzó cuando Sully se cruzó con Tina Livingston, la propietaria de una agencia local de acompañantes. Una de las empleadas de Livingston, Gloria Fravel, se encontraba en una situación desesperada.
Incapaz de pagar una deuda de $500, Fravel intentó escapar de las garras de su profesión. Sin embargo, Livingston y otra trabajadora del sexo llamada Kelly Angel Burns la localizaron y la llevaron al almacén de Sully en Burlingame. Este ofreció a Fravel la oportunidad de mantener relaciones sexuales, pero ella se negó en redondo. Enfurecido por su rebeldía, Sully la sometió a torturas y agresiones sexuales inimaginables. Mientras tanto, Livingston y Burns se mantuvieron alejados de la espantosa escena, ignorantes de los horrores que se desarrollaban a pocos metros de distancia. Fravel sufrió un tormento indescriptible a manos de Sully. La ató, la esposó e incluso la colgó del techo con un nudo del ahorcado. Fravel fue drogada repetidamente con cocaína, dejándola indefensa y desorientada. En un momento de desesperación, Fravel consiguió liberarse de sus ataduras y empezó a gritar pidiendo ayuda. Livingston y Burns se apresuraron a silenciarla, pero sus intentos fueron en vano. Sully, impulsado por una rabia retorcida, entró en la habitación y estranguló a Fravel con una cuerda, acabando con su vida. Sully se deshizo del cuerpo de Fravel. Colocó su cuerpo sin vida en un coche y emprendió un viaje para deshacerse de las pruebas. Sin embargo, el destino intervino cuando Fravel recobró el conocimiento durante el viaje. En un escalofriante acto de brutalidad, Sully la golpeó repetidamente con un hacha, asegurando su silencio para siempre. El cuerpo sin vida de Gloria Fravel fue abandonado cerca de la Ruta Estatal 35, donde sería descubierto el 7 de febrero. Sully, mostrando una inquietante falta de remordimiento, guardó un artículo de periódico en el que se informaba del descubrimiento de su cuerpo como un retorcido trofeo. Para él, el hecho de que la hubiera encontrado un carnicero era poco menos que hilarante. La sed de violencia y control de Sully siguió aumentando. Buscó a su siguiente víctima, Brenda Ogden, una joven de 19 años que se había escapado de su casa en Huntington Beach. Ogden, conocida por su afición al punk rock y su participación ocasional en la prostitución, bajo el nombre de Brenda Rule, se convirtió en el siguiente objetivo de la depravación de Sully. Atrajeron a Ogden al almacén de Sully con la excusa de una reunión. Una vez dentro, Sully le disparó fríamente en la nuca con un revólver del calibre 38. Decidido a cubrir su rastro, Sully contó con la ayuda de Livingston para difundir un falso rumor entre los amigos y conocidos de Ogden. Afirmaban que Ogden había subido a un autobús y se había marchado de San Francisco, dejando su destino en paradero desconocido. Sus siguientes víctimas fueron Michael Thomas, un proxeneta de 24 años, y su pareja de hecho, Phyllis Meléndez, de 20 años. Thomas tenía antecedentes penales por robo y posesión de drogas, mientras que Meléndez había sido detenida varias veces por prostitución en 1982. En abril de 1983, Sully invitó a Thomas y Meléndez a su hangar, donde tuvo un fatídico encuentro con ellos. Poco después de su llegada, Sully disparó a ambas víctimas en la nuca, acabando con sus vidas de forma fría y calculada. Para ocultar sus crímenes, Sully recurrió a un macabro método de eliminación. Colocó los cuerpos de Ogden, Thomas y Meléndez en bidones de 55 galones y los llenó de hormigón. Al amparo de la oscuridad, Sully y sus cómplices arrojaron los bidones en el parque Golden Gate el 29 de abril, con la esperanza de borrar cualquier rastro de sus horribles actos. Su siguiente víctima fue Barbara Searcy, una exnovia que, sin saberlo, había caído en su trampa mortal. Sully atrajo a Searcy a su hangar en agosto de 1983, prometiéndole ayuda financiera. Una vez dentro, le disparó cruelmente en la nuca, acabando con su vida y añadiendo otro nombre a su creciente lista de víctimas. La última víctima de Sully fue Catherine Barrett, una traficante de drogas de 24 años. A finales de agosto de 1983, Sully invitó a Barrett a su hangar con el pretexto de comprar cocaína. Sin embargo, sus verdaderas intenciones eran mucho más siniestras. Con la ayuda de su cómplice, Michael Anthony Francis, Sully atacó a Barrett, apuñalándola 6 veces en el pecho y golpeándola repetidamente con un mazo. El cuerpo sin vida de Barrett fue encontrado desnudo, envuelto en bolsas de plástico, en el distrito industrial del sur de San Francisco, el 19 de agosto. El espantoso descubrimiento conmocionó a la comunidad y aumentó la urgencia de llevar a Sully ante la justicia. El 25 de agosto de 1983, los investigadores finalmente detuvieron a Sully. Sus huellas coincidieron con las encontradas en los barriles que contenían los cuerpos de Thomas, Ogden y Meléndez. Las pruebas contra él eran abrumadoras, incluidas las huellas, los barriles robados y los efectos personales de las víctimas encontrados en su coche y en su almacén. En octubre de 1983, Sully fue acusado de los 6 asesinatos. A pesar de declararse inocente de todos los cargos,
Un jurado le declaró culpable en junio de 1986. Solo 12 días después, Sully fue condenado a muerte por sus atroces crímenes. Los espantosos asesinatos cometidos por Anthony John Sully marcaron para siempre a la comunidad de Burlingame, California. Antes de su muerte, Sully padecía un tipo de cáncer no especificado y su salud estaba empeorando. Sully falleció por causas naturales en un centro médico en la mañana del 8 de septiembre de 2023, a la edad de 79 años. Theodore Dyer. Era un poco más grande que yo, así que me agaché y le golpeé en la cara varias veces. Y cuando cayó, le rodeé el cuello con una cuerda y le quité la vida. En la tranquila ciudad de Muskegon, Michigan, se desarrolló una siniestra historia de traición y horror que dejó a la comunidad conmocionada e incrédula. Esta es la escalofriante historia de Theodore Dyer, un antiguo agente de policía del aeropuerto, cuyas malvadas acciones marcaron para siempre las vidas de aquellos a quienes debía proteger. Theodore Dyer, a quien se había confiado la responsabilidad de hacer cumplir la ley, cometió un atroz acto de violencia contra un joven adolescente, destrozando la inocencia de la comunidad. Al difundirse la noticia de la agresión, el pueblo exigió justicia y Dyer fue rápidamente detenido. Pero la historia dio un giro oscuro cuando Dyer se encontró compartiendo celda con Stephen Sanderson, un hombre con su propio pasado retorcido. Su retorcido vínculo condujo a un sorprendente giro de los acontecimientos, ya que Sanderson tomó cartas en el asunto y acabó con la vida de Dyer. Acompáñenos en este viaje por las profundidades de las malvadas acciones de Theodore Dyer, explorando las complejidades de la naturaleza humana y el devastador impacto de sus actos. Prepárese para una historia que le producirá escalofríos y le hará cuestionarse la naturaleza misma de la justicia. Era una fría noche de invierno en Muskegon, Michigan, cuando Dyer cometió un crimen atroz que perseguiría para siempre a la víctima y a la comunidad. La víctima, una chica de 15 años cuya identidad permanece protegida, regresaba a casa del colegio sin ser consciente del peligro que acechaba en las sombras. Theodore Dyer, ex policía de aeropuerto, llevaba semanas acechándola, con sus siniestras intenciones ocultas bajo una fachada de autoridad. Con una precisión calculada, Dyer se acercó a la chica desprevenida, sus ojos brillando con un retorcido deseo de poder y control. La golpeó por detrás, dejándola indefensa y vulnerable. La joven luchó desesperadamente, pero la fuerza de Dyer y su formación como agente de policía resultaron abrumadores. En un callejón apartado, lejos de miradas indiscretas, Dyer sometió a la chica a horrores indescriptibles. Violó su cuerpo y su alma, dejándola rota y traumatizada. Los ecos de sus gritos resonaban en la noche, sin que los oyeran quienes podrían haber intervenido. Tras satisfacer sus sádicos deseos, Dyer abandonó cruelmente a la niña en el callejón, robándole para siempre su inocencia. Desapareció en la oscuridad, dejando tras de sí una vida destrozada y una comunidad atenazada por el miedo. Las secuelas del malvado acto de Dyer fueron devastadoras. La víctima, con el espíritu destrozado, luchó por encontrar consuelo y curación. La otrora vibrante y despreocupada adolescente se convirtió en un caparazón de lo que había sido, atormentada por pesadillas y atormentada por un profundo sentimiento de vergüenza. La noticia de la agresión se extendió como un reguero de pólvora por el pueblo, provocando oleadas de ira e incredulidad. ¿Cómo podía alguien que había jurado proteger y servir cometer un acto tan atroz? La comunidad exigió justicia y vio rota su confianza en las fuerzas del orden. Las fuerzas del orden iniciaron una investigación implacable, decididas a llevar a Dyer ante la justicia. Las pruebas contra él eran abrumadoras, desde los testimonios de los testigos hasta el ADN hallado en el lugar del crimen. El peso de su culpabilidad era innegable. En la sala del tribunal, la víctima subió valientemente al estrado, con voz temblorosa, pero resuelta. Relató los desgarradores detalles de la agresión, reviviendo el trauma ante un mar de rostros. Su testimonio pintó un cuadro vívido de las acciones monstruosas de Dyer, sin dejar lugar a dudas. Dyer, en un intento desesperado por mantener su fachada de inocencia, empleó una serie de tácticas. Intentó desacreditar a la víctima, presentándola como una testigo poco fiable. Cuestionó la validez de las pruebas, alegando que se trataba de una conspiración contra él. Pero sus intentos de manipular la verdad fracasaron ante las abrumadoras pruebas y la firmeza del testimonio de la víctima. El jurado, consternado por las maldades cometidas por un hombre al que se había confiado la protección del público, emitió un veredicto de culpabilidad rápido y unánime. La sala del tribunal estalló en una mezcla de alivio y rabia, y la comunidad encontró por fin algo parecido a un cierre. La condena de Theodore Dyer marcó un punto de inflexión en el proceso de recuperación de la comunidad.
fue un recordatorio de que la justicia podía prevalecer, incluso frente a una maldad inimaginable. La víctima, aunque marcada para siempre, encontró consuelo en saber que su valentía había hecho rendir cuentas a su agresor. Dyer, conocido por su naturaleza manipuladora, siguió hablando de su crimen con otros reclusos, sin mostrar ningún remordimiento por sus actos. Fue durante estas discusiones cuando llamó la atención de su compañero de celda, Steven Sandison. Sandison, una persona compleja y enigmática, tenía un pasado turbulento. Había experimentado de primera mano el devastador impacto de los delitos contra menores y estaba decidido a evitar más daños. Mientras escuchaba las insensibles discusiones de Dyer, en la mente de Sandison empezó a formarse un plan. Se veía a sí mismo como un guardián, un protector de vidas inocentes. Y así, un fatídico día dentro de los muros de la prisión, Sandison ejecutó su plan. Con una cuerda en la mano, se acercó a Dyer, que no sospechaba el peligro que le acechaba. En un acto rápido y calculado, Sandison estranguló a Dyer, acabando con su vida y asegurándose de que no volvería a hacer daño a otro niño. La espeluznante naturaleza de la muerte de Dyer conmocionó al sistema penitenciario y a otros ámbitos. Algunos aclamaron a Sandison como a un héroe, aplaudiendo sus acciones como una medida necesaria para proteger a la sociedad. Otros, sin embargo, cuestionaron la moralidad de tomarse la justicia por su mano, incluso ante crímenes tan atroces. La sala del tribunal fue una vez más el escenario de una apasionante batalla legal, cuando Sandison fue juzgado por el asesinato de Dyer. Su conducta despiadada durante el proceso conmocionó a los espectadores, que se preguntaron hasta dónde llegaba su humanidad. A pesar de lo escandaloso de sus actos, Sandison no se consideraba un héroe. Veía su acto como un paso necesario para facilitar el encuentro de Dyer con el destino. El juez, en un momento de contemplación, dictó una sentencia que dejó a la sala en un silencio atónito. Sandison fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de excarcelación, pero, debido a la legislación de Michigan, tendría que cumplir su actual cadena perpetua antes de comenzar su nueva condena por el asesinato de Dyer. Este giro en la sentencia añadió otra capa de conmoción a un caso ya de por sí sensacional. El abogado de Sandison, reconociendo los traumáticos antecedentes de su cliente, lo describió como un individuo encantador pero desconcertante. La sala quedó dividida. Algunos simpatizaban con los motivos de Sandison, mientras que otros condenaban sus acciones. Independientemente de la postura de cada cual, los impactantes acontecimientos que rodearon la muerte de Theodore Dyer han dejado una huella indeleble en la comunidad y en el sistema de justicia penal. Gerard Schaefer. Esto es lo que pasó. Me acusaron de matar a 34 personas en el periódico. Imagínate que te levantas una mañana y ves tu foto en la portada y te acusan de 34 asesinatos. Es absolutamente devastador. Conocido como el policía asesino, Schaefer fue un famoso asesino en serie estadounidense que aterrorizó Florida a finales de la década de 1960 y principios de la de 1970. Sus crímenes sádicos y violentos conmocionaron a todo el país y le hicieron merecedor de un lugar entre los individuos más depravados que jamás hayan pisado la tierra. La problemática infancia de Gerard Schaefer y el desarrollo de sus tendencias violentas y sádicas proporcionan una visión crucial de la mente de un asesino en serie. Nacido el 25 de marzo de 1946 en Wisconsin, Schaefer creció en un hogar plagado de disfunciones y turbulencias. La relación con su padre era especialmente tensa, y el conflicto constante entre ambos dejó un impacto duradero en la psique de Schaefer. Desde una edad temprana, Schaefer mostró signos de comportamiento desviado, desarrolló una fascinación por infligirse dolor a sí mismo, realizando actos de autolesión que dejaban entrever las tendencias sádicas que más tarde definirían sus actos delictivos. Este comportamiento autodestructivo era probablemente una manifestación del profundo trauma emocional y psicológico que experimentó durante sus años de formación. Cuando Schaefer entró en la adolescencia, su comportamiento dio un giro más inquietante. Empezó a comportarse como un mirón, observando en secreto a personas desprevenidas, sobre todo mujeres, sin su conocimiento o consentimiento. Esta conducta voyeur proporcionaba a Schaefer una sensación de poder y control, alimentando su creciente fascinación por la dominación y la violencia. Además de sus tendencias voyeuristas, Schaefer también desarrolló una afición por el travestismo. Este comportamiento, a menudo asociado con la desviación sexual, ejemplificaba aún más la compleja y perturbada naturaleza de su estructura psicológica. Se cree que el travestismo le servía como vía de escape, permitiéndole explorar y expresar sus deseos más oscuros de una forma que le resultaba a la vez excitante y tabú.
La combinación de la infancia problemática de Schaefer, la tensa relación con su padre, el dolor autoinfligido, las tendencias voyeuristas y el travestismo contribuyeron al desarrollo de sus tendencias violentas y sádicas. Estos primeros signos de desviación y la escalada gradual de su comportamiento presagiaron los horrores que se desencadenarían en los años siguientes. Las tendencias violentas y sádicas de Schaefer alcanzaron su punto álgido cuando secuestró a dos adolescentes, Nancy Ellen Trotter y Paula Sue Wells, en 1972. Su intención era violarlas y asesinarlas, pero milagrosamente consiguieron escapar. Este intento fallido de satisfacer sus deseos más oscuros solo sirvió para alimentar aún más su insaciable apetito de violencia. La detención y posterior condena de Schaefer por detención ilegal y agresión con agravantes en relación con el secuestro de Trotter y Wells arrojó luz sobre las profundidades de su depravación. Sin embargo, fue durante su encarcelamiento cuando se reveló el verdadero alcance de su naturaleza sádica. Se descubrieron los cadáveres de otras dos adolescentes, Susan Carol Place y Georgia Marie Jessup, con marcas de tortura y decapitación. Estos espantosos descubrimientos consolidaron la condición de asesino en serie de Schaefer, y la investigación de sus crímenes se amplió para incluir los presuntos asesinatos de Mary Alice Briscolina, Elsie Lina Farmer, Colette Marie Goodenough y Barbara Ann Wilcox. En la casa de Schaefer encontraron escritos inquietantes que detallaban sus fantasías sádicas. Estos escritos proporcionaban una visión escalofriante de la mente de un hombre que disfrutaba con el sufrimiento ajeno. También descubrieron una colección de armas y material pornográfico que confirmaban aún más la depravación de Schaefer. Pero quizá el descubrimiento más escalofriante fueron los efectos personales y los restos de otras personas desaparecidas. Quedó claro que el reino del terror de Schaefer se extendía mucho más allá de las víctimas conocidas. Es posible que nunca se conozca el verdadero alcance de sus crímenes, pero se cree que fue responsable de la muerte de muchos más inocentes. El juicio de Schaefer comenzó en septiembre de 1973 y la acusación presentó una gran cantidad de pruebas físicas y circunstanciales que lo relacionaban con los asesinatos. Los testigos declararon haber visto a Schaefer con las víctimas e identificaron objetos personales encontrados en su poder. La defensa, sin embargo, intentó poner en duda la cronología de los crímenes y desacreditar el testimonio de los testigos. Fue una batalla entre el bien y el mal, con las vidas de innumerables víctimas pendiendo de un hilo. Tras 5 horas de deliberaciones, el jurado emitió su veredicto. Gerard John Schaefer Jr. fue declarado culpable de asesinato en primer grado. La sala estalló en una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque se había hecho justicia, pero tristeza por las vidas que se habían perdido a manos de este sádico asesino. Schaefer mantuvo su inocencia durante todo su encarcelamiento, alegando que había sido incriminado por los fiscales y las fuerzas del orden corruptas. Pero sus afirmaciones cayeron en saco roto. Se había forjado una reputación de recluso, distante y manipulador, que pasaba el tiempo escribiendo y carteándose con otras personas. Sus intentos de manipular el sistema y eludir las consecuencias de sus actos fueron en vano. A pesar de sus apelaciones, Schaefer permaneció entre rejas, con la posibilidad de salir en libertad condicional tras cumplir un determinado número de años. Pero el destino tenía otros planes para esta alma retorcida. En 1995, la vida de Schaefer tuvo un final violento cuando fue apuñalado hasta la muerte por un compañero de prisión. Fue un final apropiado para un hombre que había causado tanto dolor y sufrimiento. Le habían asestado más de 40 puñaladas en la cara, la cabeza, el cuello y el cuerpo. También le cortaron la garganta, le destrozaron el ojo derecho y le fracturaron varias costillas. Su cadáver fue descubierto después de que un compañero informara al personal de su muerte. Según los funcionarios de prisiones y la fiscalía, un compañero de 32 años llamado Vincent Faustino Rivera había matado a Schaefer tras una discusión sobre quién recibía el último vaso de agua caliente de un dispensador días antes de su asesinato. Rivera fue condenado por el asesinato de Schaefer en 1999. Se le impusieron 53 años y 10 meses de prisión, que se sumaron a la cadena perpetua, más 20 años, que ya cumplía por un doble homicidio cometido en Tampa en 1990. Cabo Bruno. Cabo Bruno, Florisvaldo de Oliveira, nació el 18 de noviembre de 1958, en la pequeña ciudad de Uchoa, Brasil. Al crecer, tuvo que enfrentarse a numerosos retos que moldearían su futuro de formas inimaginables. Fue durante su infancia en Catanduva cuando nació el apodo de Cabo Bruno. Sus amigos, de forma provocadora, le comparaban con un alcohólico local llamado Bruno.
Sorprendentemente, hasta su propia madre empezó a llamarle Cabo Bruno, y el nombre se le quedó. Nadie sabía entonces que este apodo aparentemente inocente se convertiría en sinónimo de miedo y violencia en los años venideros. A medida que Cabo Bruno crecía, su problemática educación empezó a manifestarse en su comportamiento. Desarrolló un odio profundamente arraigado hacia los marginados de la sociedad, y fue este odio lo que finalmente le llevó a cometer atroces actos de violencia. Mientras que algunos de sus asesinatos estaban motivados por este odio, otros parecían estarlo por la apariencia de sus víctimas. Los testimonios de quienes se encontraron con Cabo Bruno sugieren que sentía un desprecio especial por quienes no encajaban en su estrecha visión de lo que era aceptable. Como policía militar, la principal responsabilidad de Bruno era mantener la ley y el orden en su comunidad. Se le encomendó la tarea de proteger a los inocentes y defender la justicia. Sin embargo, fue durante el ejercicio de su cargo cuando la verdadera naturaleza de Bruno empezó a revelarse. El descenso de Bruno hacia la corrupción y el abuso de poder comenzó gradualmente. Al principio, fueron pequeños actos de mala conducta, como aceptar sobornos de delincuentes para hacer la vista gorda ante sus actividades ilegales. Estos actos pudieron parecer insignificantes en su momento, pero no eran más que el principio de un camino mucho más oscuro en el que Bruno pronto se embarcaría. A medida que crecía la sed de poder de Bruno, también lo hacía su implicación en actividades delictivas. Empezó a utilizar su posición como policía militar para intimidar y extorsionar a quienes consideraba amenazas u objetivos fáciles. A menudo, atacaba a personas implicadas en actividades ilegales, aprovechándose de su vulnerabilidad y de su miedo a las fuerzas del orden. Es importante señalar que los delitos de Cabo Bruno no se limitaban a un momento o lugar concretos. Actuaba casi exclusivamente en su tiempo libre, atacando a individuos en el distrito de Jarabacoa. Durante su reinado del terror, los residentes de Jarabacoa vivían en constante temor, ya que la presencia de Cabo Bruno traía una sensación de inseguridad a la zona. Se rumoreaba que los comerciantes del distrito eran sus mayores clientes, que buscaban su justicia vigilante para proteger sus negocios. Sin embargo, Cabo Bruno negó vehementemente estas afirmaciones, añadiendo otra capa de misterio a su ya enigmático personaje. Uno de los supervivientes de la matanza de Cabo Bruno fue José Aparecido Benedito. Tras ser tiroteado por Cabo Bruno, José consiguió escapar fingiendo estar muerto. Su angustiosa experiencia arrojó luz sobre el verdadero alcance de la brutalidad de Cabo Bruno y hasta dónde era capaz de llegar para llevar a cabo su retorcido sentido de la justicia. La notoriedad de Cabo Bruno alcanzó nuevas cotas cuando el periodista Caco Barcellos cubrió su último encarcelamiento para el Jornal Nacional. La atención mediática que rodeó el caso de Cabo Bruno sacó a la luz el alcance de sus crímenes. La mayoría de los tiroteos de los que se le acusó ocurrieron en 1982, y el descubrimiento de numerosos cadáveres acribillados a balazos en la región durante ese año conmocionó a la comunidad. Además de su mística, los vehículos que elegía Cabo Bruno se convirtieron en parte de su infame reputación. Cambiaba con frecuencia los colores de sus coches, que incluían un Chevrolet Chevette, un Ford Maverick y un Chevrolet Impala. Esta constante alteración de sus vehículos no hizo sino aumentar la dificultad de seguirle la pista y capturarle. Pero la corrupción de Bruno no se detuvo ahí. Empezó a verse a sí mismo como un autoproclamado dispensador de justicia, tomándose la justicia por su mano. Se creía con derecho a decidir quién merecía vivir y quién merecía morir. Este retorcido sentido de la moralidad le llevó por el camino del asesinato a sangre fría. Las víctimas de Bruno iban desde criminales rivales hasta civiles inocentes que se habían cruzado en su camino sin saberlo. Planeaba meticulosamente cada asesinato, sin dejar rastro. Sus víctimas eran encontradas en diversos lugares, sus cuerpos a menudo mutilados y dejados como espantosa advertencia para los demás. El número de muertes atribuidas a Bruno es asombroso. Se calcula que fue responsable de más de 50 muertes durante su reinado de terror. La comunidad vivía atemorizada, sin saber quién sería su próximo objetivo. Las acciones de Bruno conmocionaron a toda la ciudad, dejando un rastro de devastación a su paso. Pero, ¿cómo logró Bruno eludir la captura durante tanto tiempo? ¿Cómo pudo seguir cometiendo sus fechorías sin ser descubierto? Estas preguntas atormentaban tanto a los investigadores como a la sociedad. La implacable búsqueda de la justicia acabó atrapando a Cabo Bruno. Un equipo de dedicados investigadores trabajó incansablemente para reunir pruebas contra él, reconstruyendo minuciosamente el rompecabezas de sus crímenes.
El gran avance se produjo cuando una superviviente de uno de los ataques de Bruno se presentó valientemente, proporcionando información crucial que conduciría a su caída. En un dramático giro de los acontecimientos, Bruno fue finalmente detenido, lo que supuso un alivio para la comunidad, que había vivido atemorizada durante demasiado tiempo. Las pruebas contra él eran abrumadoras y no dejaban lugar a dudas sobre su culpabilidad. La sala del tribunal se llenó de tensión ante la mirada de las familias de las víctimas, que buscaban un final y justicia. El juicio de Bruno fue una experiencia angustiosa, ya que los detalles de sus maldades quedaron al descubierto para que todos los oyeran. La sala se llenó de jadeos y lágrimas cuando los supervivientes y las familias de las víctimas relataron sus horribles experiencias. El peso de los crímenes de Bruno flotaba en el aire, mientras la comunidad se enfrentaba a las secuelas de su reinado de terror. A pesar de sus intentos de mantener su inocencia, Bruno fue condenado por múltiples cargos de asesinato. El juez, reconociendo la gravedad de sus crímenes, lo condenó a 113 años de prisión. Era una pequeña medida de justicia por las vidas que había segado y el dolor que había infligido a tantos. Pero incluso entre rejas, el reino del terror de Bruno no había terminado. Consiguió escapar de la cárcel varias veces, sembrando el pánico y el miedo entre las autoridades. Cada intento de fuga solo sirvió para consolidar aún más su condición de criminal peligroso e impredecible. Sin embargo, el destino acabó por alcanzar a Cabo Bruno. Durante uno de sus intentos de fuga, 2 individuos le dispararon mortalmente mientras paseaba con sus familiares, que resultaron ilesos. La noticia de su fallecimiento supuso un cierre para la comunidad, un rayo de esperanza de que por fin podrían empezar a curarse de las heridas que les había infligido. Las historias de policías agredidos en la cárcel son un duro recordatorio de los peligros que existen en el sistema penitenciario. Siga atento a más contenidos apasionantes en nuestro canal. Mira, suscríbete y explora.